It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Bien, vamos a seguir con el tema de la disciplina, ¿no? Vamos a seguir con el tema de la disciplina. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, hermano Isidoro y esposa. Pueden pasar aquí, hermano. Ajá, sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Isidoro. ¿Ya están terminando ya? No, estamos empezando. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la disciplina. Yo le pongo aquí a este tema disciplina número 2, porque ya vimos el número 1, que fue una introducción. Como dijimos, es un tema muy amplio, el tema de la disciplina. Y hoy vamos a ver el tema de la disciplina bajo el subtema. Yo le he dado este subtema, el subtema de el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Y vamos a leerlos, vamos a leer los textos para que ustedes vean por qué le estamos dando este tema. Y hoy vamos a ver un aspecto muy importante de este tema precisamente, ¿no? La disciplina en tema 2, segunda parte. Y vamos a leer primeramente, con el apoyo de nuestro hermano Isidoro, que está aquí, podemos ampliar este tema. Vamos a leer Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, verso 24. Verso 24 al 30. Dice así la Sagrada Escritura, el Evangelio de Mateo. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Bien, vamos a ver tremendo mensaje aquí para entender el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, no el Evangelio tergiversado de algunas personas que quieren poner sus propios criterios, sus propias opiniones y hacer las cosas a su manera, como si Dios necesitara de ayuda. Primero vamos a ver aspectos importantes. Dice la palabra de Dios que Él siembra la buena semilla. Dios siembra la buena semilla. Cuando
nosotros predicamos el Evangelio, llevamos el Evangelio, nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Porque el que está sembrando es Dios. La tarea lo hace Dios. Jesús dijo en una ocasión, mi Padre y yo hasta hoy seguimos trabajando. ¿Qué soy yo que llevo el Evangelio? ¿Qué es el hermano Isidoro que lleva el Evangelio? Y otros que llevamos el Evangelio. Simplemente instrumentos. Pablo, que fue instrumento, Apolos fue instrumento de Dios. Nosotros no somos los que sembramos, simplemente somos instrumentos. El que siembra es Dios, dice la palabra aquí. Vamos a ver algunos puntos. En el verso 24 que leímos dice que hay un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un hombre siembra buena semilla en su campo. ¿Quién es ese hombre? Aquí recuerden que habla en parábola Jesús. Así que hay que buscar simbología, ¿no? Este hombre que siembra la buena semilla es Dios, el que siembra la buena semilla. Cuando una semilla es buena, en Santiago no fuimos hasta allá porque si no la clase se nos haría larga y ya llevamos 6 minutos. Cuando una semilla es buena, siempre es buena. Nunca una semilla buena se convierte en mala. ¿No? Nunca. Sino que la semilla buena siempre es buena. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, cuando Dios siembra una buena semilla, esa semilla crecerá y será siempre buena. Vamos, este es el primer elemento que vemos. Pero, ¿quién siembra la semilla mala? Hay alguien que siembra la semilla mala también. ¿Ah? ¿Verdad? Ese que siembra la semilla mala dice, vamos a leerlo, el verso 26. Dice así. Cuando el trigo brotó, ¿ah?, y produjo grano, entonces, espérese, el 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Sí, hermano Isidoro? Me gusta ese versículo. ¿Sí? Quizá ellos en el momento estaban durmiendo y el otro estaba buscando la forma como la cizaña, o sea, la semilla mala. La semilla mala. Ajá. No quiere decir que aunque seamos producto bueno, Ajá, no debemos dormir. no debemos dormir. Ese es un buen punto. Aquí vemos entonces que hay alguien que siembra cizaña, hay alguien que siembra mala semilla, por decirlo así, porque es buena y mala, ¿no? Dios es el que siembra la buena semilla, pero hay alguien que cuando nos dormimos, la iglesia se duerme. Esto quiere decir que la iglesia se duerme. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede pensar que, los hermanos se bautizaron y ya, no tengo nada que hacer. Eso es lo que muchas veces se piensa. ¿Sí, hermano? Eso pasaba con la iglesia, una de las iglesias que habla del Apocalipsis. Así es. Creo que era la iglesia de Sardis. Ajá. Que era como, aparentemente el lugar donde estaba Sardis era como un valle. Ajá. ¿Sabes que antes las ciudades siempre se protegían de los enemigos? Claro. Ah, sí. Entonces, ellos como eran ciudadanos, pues que vivían rodeados, Ajá. tantas cosas que podría decir que era hasta imposible que un enemigo llegara ahí, porque Así mismo es. era tan difícil. Así es. Entonces el Señor les dice, miren, están tranquilos, pero recuerden que ahí dentro ya hay algo que Así es. estaba dañando Así es. lo que era el espíritu de lo que dice la iglesia. Así es, así mismo. Entonces, el dormirse en la iglesia no puede ser jamás lema. Sin embargo, suele suceder eso, que la iglesia se duerme. Y cuando la iglesia se duerme, está dormida, pues. Y entonces ahí es donde el enemigo aprovecha para sembrar la mala semilla. ¿No? Puede ser colectivo y puede ser individual. Exacto, así mismo es. Puede ser individual, que un hermano se duerma, o que colectivamente la iglesia se duerma, ¿no? Lo cierto es que hay alguien que siembra la semilla mala.
Y ahí dice que es el enemigo. ¿Quién es el enemigo de Dios? ¿Quién es el enemigo de la iglesia? El diablo. El diablo está allí viendo cuál es su oportunidad, ¿no? Y lo interesante de esto es que él esconde la mano, ¿no? Tira la piedra y esconde la mano porque dice que él siembra y se va. ¿Qué les parece? Él siembra y se va. ¿Ah? Y deja la cizaña. Pero cuando él deja la cizaña, quedan cosas interesantes entonces. ¿Sí? Es que la cizaña va a entrar precisamente en los dormilones. Los dormilones, así. Ahí va a entrar porque Ajá. lo que está despierto No, jamás. Los dormilones. Entonces, que el cristiano que anda dormido, lógicamente que va a venir una información no apropiada. Así es. Entonces, pronto lo vas a ver discutiendo o dando raciocinios Así es. que no vienen al caso Así mismo. o que no están dentro del contexto Así de la mismo. doctrina. Así es. Y entonces, pero esa persona, como quizás puede ser una persona muy importante, Así es. y él siembra su razonamiento, y parece que eso es lo que sucedió en la iglesia en el primer siglo, que gente pudiente, pero que no llevaban un cristianismo auténtico, cuando me recuerdo estaban agarrados de la apostasía. Exacto. Así mismo es. Fíjense que entonces sucede, porque cuando ocurre este fenómeno que entra la cizaña, yo lo he visto, lo que tenemos más de 20 años en la iglesia hemos visto este proceso de cuando entra la cizaña y está el trigo. Dice entonces, cuando el trigo brotó, produjo grano. Entonces apareció también la cizaña, ¿no? Porque cuando empieza a surgir el crecimiento en la iglesia y el enemigo ha sembrado la cizaña, ocurre que hay hermanos buenos y hay hermanos carnales, malos. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Pero si el evangelio no es el mismo. ¿Y por qué aquí hay hermanos carnales y hermanos espirituales? Dice, ¿no? Esto es aquí la aplicación, ¿no? Y dice la palabra en el verso 27, y los siervos del dueño fueron y le preguntaron y le dijeron, ¿no? Esto es al Señor, pero esto se refiere a Dios, a Cristo. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Entonces, el predicador o los predicadores, los evangelistas, a veces nos sorprendemos cómo es que pasa esto. Si nosotros llevamos el evangelio y de pronto hay cizaña en una iglesia que dejamos. ¿Cómo pasó esto? Pero si el evangelio nada más da en trigo. Bueno, lo cierto es que surgen estas preguntas, ¿no? Uno dice, ¿por qué en la iglesia hay cizaña y hay trigo? En el capítulo del libro de Apocalipsis 2:14 dice, sin embargo, tengo una cosa contra ti, dice que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo delante de los hijos de Dios, exacto, a comer los sacrificados de los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Así es. O sea, ahí está la cizaña. Aquí hay una cizaña. Hay una cizaña. Entonces, acá también en la iglesia que casualmente dice en el capítulo 3 de Apocalipsis también hay otro caso. Sí. Y es de los que no estaban vigilando, los dormilones. Los dormilones, Sí, así. Que era un terreno abonado para que la cizaña entrara, porque no estaban vigilantes de lo que estaba sucediendo como iglesia, ¿no? Entonces fíjese que ¿qué ocurre en el verso 28? Quiero que prestemos atención en este verso. Dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Obviamente, ¿no? Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Es el espíritu que puede ocurrir en hermanos celosos, pero que no tienen esa visión de Dios, ¿verdad? Bueno, lo que hay que aquí es separar la cizaña de los trigos, los hermanos malos de los buenos. Esta iglesia
hay que santificarla, así que va a disciplinar a todo el mundo, vamos. Entonces, cae también en el error. Exacto. Ese disciplinador cae en el error. Así es. Porque por ir a cortar todos los bananos, cortó los que no tenían que cortar también. Así es. Los pimpollos no tenían por qué ser cortados. Así es. Pero aquí lo interesante, hermano, es que Dios da una respuesta. No el predicador ni el apóstol. Es Dios. Dios. Y eso es lo que hay que decirle a los hermanos que les gusta disciplinar. Dice Dios en el 29, dice, pero Él dijo, ¿quién dijo? Dios. No. Parece que los hermanos escuchan sí. ¿Ahí qué dice, hermano? En su Biblia, ¿qué dice? No o sí. No, o sea que está encerrado en una comilla y una... Exacto. Dice, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay que hacer eso de separar, de querer separar la cizaña del trigo? ¿Por qué no hay que buscar disque disciplina para hacer eso? ¿Por qué no? Hermano, cuando me tocó pues, emitir eso de la disciplina, es eso precisamente. No es cuestión de tirar al hermano o a la persona disciplinada a la mazmorra. Así es. Sino que, bueno, vamos a darte hospedaje, pero no, o sea, tenemos que ayudarte porque no está bien. O sea, ese es el proceso de disciplina, hermano. Así es. Yo no voy a lanzarlo, hermano. Así es. Quiero ¿verdad? De que hay la disciplina preventiva. Así es. ¿Ve? Hay procesos. Es un proceso. Es un proceso. La disciplina preventiva y la que ya pues entra en acción pues aquel señalamiento. Así es. Pero, Hay un proceso bíblico, que eso lo hemos dicho, pero estamos denunciando a través de estas dos clases que hemos dado y esta, los que entre comillas usan la palabra disciplina y procesos, pero que no es el bíblico. Dios quiere que nosotros, dizque bajo el concepto de la herramienta, porque la disciplina se convierte entonces en una herramienta para hacer mi propósito, no el de Dios. Esa es la diferencia. Mira qué manera, porque aquí vemos que la cizaña estaba bien agarrada del trigo. Bueno, Del trigo, estaba bien agarrada. Lo que pasa es que al arrancarla iba a arrancar el trigo. Iba a arrancar el trigo. ¿Y eso qué significa? Y eso yo lo he visto, yo voy a hablar de experiencia. Yo he visto que cuando en una iglesia hay hermanos que tienen este deseo, por el deseo y el celo, disciplinan a 3 hermanos. ¿Y qué ocurre? Toda la iglesia queda sentida, la iglesia se enfría y la gente se va. Ahora mismo eso es lo que está pasando en Santiago. La iglesia se va. La gente no disciplinada dice esto no es justo, esto no está bien y se van sencillamente. Porque precisamente no hacemos caso de lo que el texto dice allí. Dice, no. Tanto el policía como el como le diríamos, yo aún no usa la palabra ladrón, sino el policía y el delincuente. El delincuente, sí. Los dos quedan presos. Los dos quedan presos, así. Porque hicieron un proceso mal. Exacto. Eso es lo que hace un mal proceso. Ahora, en esto que es espiritual, recuerden que el diablo es el enemigo de Dios. Y a veces nosotros queremos hacer el papel como que Dios necesita ayuda. No, Dios no necesita ayuda. Él nos permite colaborar, pero Él no necesita ayuda. Fíjese en el verso 30 que dice, para que usted vea. ¿Qué dice Dios? Primero dice, no hagan eso, no arranquen la cizaña y el trigo, porque las dos van a morir y lo que me interesa es que viva el trigo, primero. ¿Usted quiere que el trigo no se pierda? Si yo no quiero que el trigo se pierda, no arranco el trigo, porque la cizaña, el trigo se va a perder, dice la palabra de Dios. Así de simple. Ahora, vamos a ver qué dice Dios. Y esta es la parte que no le gusta a muchos hermanos. Dice, dejad que ambos crezcan juntos.
hasta la siega. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Deja que crezca junto en la iglesia el malo y el bueno. Aquí tenemos en el mundo una situación. Sí. O sea, la severidad de Dios, si la justicia de Dios se derramara, aquí evangélico, católico y budista y todo el mundo se va. Todo el mundo se va. Así, pero no, vamos a dejar que así. Un montón de religiones, un montón de grupos, un montón de sectas, un montón de... Así. Caiga junto, ¿ves? Así. Entonces, en el día del juicio, así. Entonces el Señor puede encargar. Así. Y es exactamente lo que así. Está ocurriendo. Así mismo. Esto me encanta, hermano. Sí. El proceso disciplinario, en el caso de los papas, cuando mandaron a la cuestión de la cruzada, todo el que no quiere o no puede, mátenlo. Sí. Sí, porque el problema es que a veces, lo que pasa es que nosotros decimos, pero es que Dios, Señor, ¿por qué tú permites? Bueno, porque es su voluntad. Deja que crezca el hermano malo con el hermano bueno, porque resulta que si yo trato de hacer algo contra el hermano malo, 3 que son buenos se me van a desanimar. Porque hay cierta ¿no es así? Hay cierta influencia. Hay cierta influencia. Que amarra. Sí. Tenemos un caso, por ejemplo, que hay hermanos que están pensando cosas que no tienen sentido, ¿no? Así es. Entonces, hay otro que piensa, no, pero no está bien, ve. Así es. Como hermano, déjalo quieto. Así es. Entonces el otro dice, bueno, ahora, yo no lo veo así. Así yo a lo es. mejor dile que comienza a zarandear y hacer cuando menos cuerda. Ahora, desde este versículo que vamos a leer, de este texto que vamos a leer hacia adelante, vamos a explicar por qué hay hermanos disque celosos, pero que en el fondo de celosos nada son. Y vamos a ver bíblicamente eso. Primero, vamos a leer Mateo 19:13. 19:13. Dice 19:13, Mateo 19:13. Vamos a 19:13. No se lo pierdan. 19:13. Dice así. Entonces le trajeron algunos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. ¿Quiénes no querían que los niños llegaran a Jesús? ¿Quiénes? Ahí. Observen qué cosa. Los que supuestamente son los que debían querer que los niños llegaran a Jesús. No, no es así. Ellos no debían querer que los niños llegaran a Jesús. Pero qué casualidad, ellos no quieren que los niños lleguen a Jesús. Ellos le están diciendo, los niños están llegando y ellos le están diciendo, no molestes al maestro, ve que él está ocupado, hazte allá. Que el maestro está, hazte allá. Los que se dicen discípulos, los que se dicen que andan con sana doctrina, son los que hacen eso. Hermano Isidoro, está muy bueno esto, hermano. Saboréalo. Estaba leyendo lo que sucedió con la salida de Jacob de la casa de Labán. Sí. Y hubo una trifulca entre ellos allí, entonces, pero Jacob ya viejo, ya sabía y por ahí con sus nietos, dale porque caminen sigan ustedes, vayan caminando adelante, yo voy al paso de los niños. Así es. Porque
en la iglesia tenemos que saber de que hay viejos, hay jóvenes y hay niños. Así es. Si yo me pongo a pelear con el niño, no avanzo. O sea que no estoy haciendo el trabajo completo. Así es. Porque en la iglesia hay niños. Niños, así mismo. No pensemos solamente, bueno, voy a cocinar camarones hoy porque es lo que me gusta. Quiero camarones. ¿Y los niños? ¿Qué pasa con los niños? Exacto. Ese es un buen punto que usted está planteando, hermano. Es un buen punto. Entonces, aquí es el tipo de personas en la iglesia, pero ¿para qué tanto protocolo con esto? Tenemos que caminar, tenemos que ir adelante. ¿Para qué vas a estar gastando tu tiempo ahí con esa gente? Exacto. Pero además de eso, hay una actitud en los apóstoles que es la actitud que vemos en estos falsos hermanos que dicen que están muy celosos y por eso proceden a la disciplina. Es que parece que los discípulos no querían compartir a Jesús en el fondo. Bueno, es precisamente eso, de que ellos pensaban, dice, bueno, estos niños vienen aquí a interrumpir. A interrumpir. Y gastar el tiempo. No los queremos aquí, así vamos a apartarlo porque nosotros tenemos otras cosas más importantes. Exactamente. Los reprendieron. Los reprendieron, dice. Los reprendieron. Entonces, Jesús, como siempre, observando y dice, no. Ya los niños venían. Es por eso, dice. Pero Jesús le dijo, dejad a los niños y no le impidáis que vengan a mí. Entonces, en la iglesia hay gente que quiere venir a Cristo, pero los que precisamente andan estorbando son los que predican, son los que enseñan. Esa es la que... Entonces Jesús, que es el maestro, el dueño de este negocio, porque nosotros no somos el dueño de este negocio, el dueño de este negocio es Cristo. Él dice, deja que entren. Pero nosotros escuchamos, dejen que no entren. Ahí dice, deja que entren. Hermano, es por irse, como le digo, donde andan hartos, andan panzones, hermano, de tanta cosa, y no sabían que los niños necesitan leche. Claro. Pedro dice, decía como niño recién nacido, así es. La leche espiritual, no adulterada. Tanta energía tienes y eres tan panzón que estás aquí, ¿no? Recuerda que los niños necesitan, claro, así mismo es. Entonces estamos viendo, primer aspecto, el del que está acelerado es porque quiere tener a Cristo solo para él, no lo quiere compartir. Jonás tuvo ese problema, Jonás no quería compartir la palabra. Y parece que ese es un problema en el que está cerca de Dios muchas veces, no quiere solamente tener las bendiciones para él. Esos discípulos querían las bendiciones solo para ellos, no lo querían para otros. Y podemos ver que eso tuvo hasta que Dios mandarle una visión a Pedro para que entendiera, y por eso llegó donde Cornelio. Si no tuviera visión no hubiera llegado donde Cornelio. Porque ahora comprendo, Señor, dice él. Sí, pues Pedro estaba renuente. Renuente, ¿no? Así. Y mire, lo reclama y dice, yo nunca he comido cosa inmunda. He comido cosa inmunda, yo así. nunca he comido puerco, mano. Ahora tú me obligas a comer puerco. Bueno, come puerco porque no digas que es inmundo lo que he limpiado, dice. Porque ese es el punto, hermano. Cuando Dios dice, yo te justifiqué, nadie puede decir lo contrario. Pero no, es que él no ha seguido las normas de este grupo. Y es que tiene que ver con las normas del grupo. Ese es tu problema, tú con tu grupo que inventaron normas, los fariseos. Y ahí quienes siguen esos pasos. Yo creo que esa secta que está por ahí, que viene allá de Georgia, ajá, yo la considero una secta, hermano. Sí, esa es una. Tienen una identidad farisaica, totalmente. No. Sí. Y digo, pero de todas maneras, hermano,
Déjalo. No, déjalo. Yo creo que Lo que hay que tener claro es qué son y dejarlo ahí. Bien, vamos a leer otro texto que nos indica a nosotros realmente cuál es el sentir de los que dicen que tienen celo y por eso les gusta disciplinar. Primero de Juan, capítulo 1, verso 10, lo que dice la palabra de Dios, hermano. No yo. Primero de Juan, capítulo 1, vamos a leerlo. Capítulo 1, verso 10. Me parece que me equivoqué. La primera de Juan, si no debe ser. Creo que es tercera de Juan, hermano. Sí, es tercera de Juan. Yo creo que leamos esto, hermano, con mucho cuidado. La tercera carta del apóstol Juan. Yo creo que Juan, ajá, aquí sí se viene a la cuenta que es lo que estaba diciendo el Señor. Sí, tercera carta de Juan, capítulo 1, Sí, el 1. verso 10. Sí, el verso 10. Ajá, vamos a leerlo con calma porque aquí hay mucha comida. Dice aquí: por esta razón, si voy, llamaré la atención. Pues vamos a leerlo del nuevo para entenderlo. Escribí algo a la iglesia, dice el apóstol Juan, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe, y a los que quieren hacerlo, los expulsa de la iglesia. Aquí está un hombre que supuestamente es celoso y está expulsando gente de la iglesia. ¿Qué le parece? Pero el apóstol Juan lo denuncia, porque de amor nada es cierto. ¿Y cómo lo vamos a saber? Ahí mismo está en el texto bíblico, solamente hay que leer con cuidado. ¿Por qué él está expulsando y expulsando? Y esa figura se ve en el día de hoy también. Dice, vamos a leerlo. Pero Diótrefes, en vez de Diótrefes ponga ahí otro nombre. Pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos. ¿Por qué hay hermanos que les encanta promover disciplina? ¿Sabe por qué? Ahí lo dice. Son muy, según ellos, celosos de la doctrina. No, exacto, pero ahí la palabra dice. Y ellos mismos están en contra de la misma doctrina. Ellos mismos están en contra de la misma doctrina. Pero ahí la palabra dice que ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Les gusta el primer lugar. El primer lugar. Pero como el hermano Isidoro, lo siento como que me puede quitar mi primer lugar, ¿qué voy a hacer yo? Lo serrucho y lo disciplino. Para afuera ya. No, el caso es que lo publica públicamente. Públicamente. Está reprendido. Está reprendido. Está en disciplina. Está en disciplina. Y lo saca por Facebook. Y los hermanos que no tienen discernimiento, dicen, oh, bueno, lo disciplinaron. Lo que no saben es que a ese hermano le gusta el primer lugar. Ese es el problema de ese hermano. Le gusta el primer lugar y siempre se sale con disciplinar a alguien que quiere trabajar para el Señor, ¿no? Pero como esto suena muy feo, entonces él inventa que él es celoso por la obra. Sí, pues inventores somos, voy a incluirme, los inventores somos terribles. Así mismo. Es que yo soy celoso por la obra y vamos a expulsar a este hermano. Dice, pero Juan, que tiene el Espíritu Santo, no se deja engañar y escribe esta carta, que gracias a Dios que quedó aquí esta carta. Pero mira que Juan, mira el espíritu de Juan, hermano. Recuerden que hablamos de quién tiene el deber de impulsar el proceso
administrativo de disciplina? El anciano, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que los demás no tienen herramientas. Tienen herramientas. Fíjese que el apóstol Juan no va a hacer ningún proceso disciplinario contra Diótrefe. No. Es cierto. Pero él es un apóstol. ¿O no? Es que él es un general, por decirlo así. Y fíjese lo que él va a hacer con él. Y aunque no me discipline, solo lo que él va a hacer, yo no quisiera que me lo hubiera hecho a mí. Dice, por esta razón, si voy, llamaré la atención. Juan no iba a hacer ninguna disciplina. Juan solo iba a hacer una cosa. Le llamaré la atención. ¿Llamar la atención es disciplina? No. ¿Expulsión? ¿Es expulsión? Bueno, el proceso que va a hacer el apóstol Juan, me imagino que tiene que ser, estoy ya fuera del contexto, ¿no? Sí. De lo que hizo Pablo con Pedro. Así mismo, exacto. Una reprensión pública. Así mismo, No, Juan no iba a hacer ningún proceso disciplinario, pero es que la estatura de Juan se había ganado ese lugar, aparte de que había sido designado como apóstol. Fue quemado, recuerda esa historia que noté en la Biblia, fue quemado en aceite. Por el nombre de Cristo fue quemado en aceite. Los romanos esperaban que saliera de ahí muerto y el hombre salió más vivo que cuando lo metieron en el aceite. Y Dios hizo un milagro, salió vivo de ahí. Las mismas cosas que Daniel ahí en el... Exactamente. Entonces ya eso era testimonio en todo el mundo de esa época y cristianos, que ese hombre había sido puesto por los romanos en aceite caliente y salió sin ningún, lo querían chicharrón y no, nada salió de ahí. Sí, porque el Señor lo dijo, dice, sí, el mismo Señor lo dijo. Sí. Si yo quiero que Él dé hasta mi venida, así será, así va a ser. Si yo quiero. Si yo... Mira que el Señor también tiene su temple, hermano. Sí, cómo no. Si a mí me da la gana que Él viva, tuviéramos cuánto ya recorriendo el mundo. Exactamente. Sí, porque y Pedro de necio, ¿no? ¿Y este qué? Eso no es tu asunto, Pedro. Haz lo tuyo, que si yo quiero, Él queda vivo hasta que yo regrese. ¿Qué le parece? Bendito Dios. Sí. Entonces, aquí el punto está, hermano, es que Juan tenía ese renombre, había pasado ese milagro grande, todo el mundo sabía, por eso se dice que si hubo un apóstol que nunca tuvo necesidad de decir que era apóstol, eso es, los comentaristas dicen esto, de todos los apóstoles, el apóstol que nunca tuvo necesidad de decir que era apóstol era Juan. O sea, era tan evidente su apostolado que él no necesitaba decirle a la gente, como alguna gente que donde van tienen que ponerse el título de doctor, licenciado. No, Juan no tenía ese problema porque todo el mundo lo reconocía como apóstol. Así que cuando él dice aquí, tenemos que verlo en ese peso y dimensión. Le llamaré la atención. Yo estoy seguro que Diótrefe ya estaba preocupado. La mierda, este tipo me llama la atención. Solo que me llame la atención frente a todo el mundo me desautoriza. Me desautoriza, totalmente hecha por tierra todo lo que he construido, ¿verdad? Entonces vemos allí, aquí lo importante es, Juan, a diferencia del espíritu de Diótrefe que está expulsando a la gente, fíjese, el espíritu de Diótrefe es el espíritu de los hermanos, de los que se dicen hermanos hoy, y donde ven expulsión, todo el mundo está expulsado de la iglesia. Yo no sé con quién se reúnen esos hermanos. Todo el mundo, ellos donde ven expulsado de una vez. Ese es el espíritu de quién. No es de Juan, es el espíritu de Diótrefe. Entonces nosotros podemos decir que en la iglesia hay espíritu de Diótrefe, ¿verdad, hermano? Hay diótrefinos. Diótrefinos. Bien finos. Sin embargo, en el verso 12 hay una opción. Hay una opción, exacto. Se ha dado buen testimonio acerca de Demetrio. Ajá.
es parte de todo, dice. Sí. Y aún por la misma verdad. Así mismo. Uy, ¿y quién es la verdad aquí? Cristo. Cristo. Así mismo. Es que lo que quiere decir aquí el apóstol Juan es que Demetrio, a diferencia de Diótrefes, Demetrio no estaba expulsando a la gente, fíjese. Demetrio no estaba en esa onda de estar expulsando a la gente. Más bien estaba, se me imagino, gritando. Yo creo que recibía a los expulsados, más bien. Sí, es posible que no los consolaba. Los consolaba. Los asesoraba. Sí. Más bien le dice, bueno, quédense tranquilos. No le haga caso a ese que anda... Sí, anda haciendo eso porque le gusta el primer lugar, ¿no? Y vemos, hermanos, que esta actitud de, en vez de enderezarse, porque esto a qué se debe, ya vimos que es porque hay hermanos que les gusta el primer lugar. Vamos ahora a ver el mismo libro de Juan, que él sigue tratando este tema, pero en la primera carta de Juan, ahora sí estamos en la primera carta de Juan, ya para finalizar, capítulo 3, verso 11 y 12. Cuando hay estas clases de hermanos que dicen que tienen celo, en realidad no hay celo y mucho menos amor. Mira lo que dice Juan, 1 Juan capítulo 3, verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso es lo que quiere Dios, que nos amemos unos a otros. Ojo, mire lo que dice aquí. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué causa? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es que el que está en ese proceso y en esa impulsión de la disciplina, entre comillas, porque la disciplina es un instrumento de Dios. ¿Para qué? Rescatar todavía al perdido. Pero esto no lo hacen con ese propósito. Eso lo hacen con el propósito de ocupar el primer lugar, dice el apóstol Juan. Eso lo hacen porque no aman a su hermano. En realidad no tienen amor por el hermano. Ellos son un cascarón, hermano. Son un cascarón. Son como Caín, dice la palabra de Dios. ¿No? ¿Y por qué son como Caín? Ahí lo dice, hermano, ¿vale? ¿Por qué son como Caín? Están haciendo maldad, ¿no? Es que quiero que veamos ahí. La Biblia dice, porque sus obras eran malas. ¿Eh? Porque sus obras eran malas. Resulta que estos hermanos que dizque celosos impulsan disciplina, pero en el fondo tienen obras malas. Son los hermanos que se les escucha mal testimonio. Fíjense, ¿quiénes son los que impulsan esto en las iglesias? Los hermanos que tienen mal testimonio, que se les escucha que están robándose las ofrendas de la iglesia, que están metiéndose con hermanitas. Esos, ¿qué dice ahí? Porque sus obras eran malas. Son obras malas. Estos son los que quieren impulsar entonces disciplina. ¿Pero por qué? Dice, al contrario, el hermano, en este caso, Caín mata a Abel porque sus obras son justas. ¿Cómo es posible que la iglesia, o que un hermano, porque no es la iglesia generalmente, ¿cómo es posible que algunos hermanos impulsen disciplina a una pareja que decide casarse? ¿Y la Biblia nos manda que nos casemos o no es así? La Biblia manda que nos casemos. Entonces resulta que estos hermanos impulsan una disciplina a dos que han hecho una obra justa.
¿Por qué será? Algo quieren. Dice ahí, porque sus obras son malas. Entonces, ¿qué? Estos hermanos debieron quedarse viviendo juntos sin casarse y estaba bien. No les hubiera afectado la conciencia a ellos. Por eso Juan exhorta en el 11. Sí, en el 11, a ver, ¿qué dice? Tercera epístola, seguido ahí del... Tercera epístola. Versículo 11. Ajá, exacto. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, fíjense, gracias, este texto es tremendo. Aquí nosotros, este es un grupo, una comunidad cristiana, donde nosotros no esperamos que la gente llegue perfecta, sino Jesús no para que hubiera venido al mundo. Aquí Jesús dice, vengo a buscar a los perdidos. Y el perdido viene, ¿cómo viene el perdido? Perdido, lleno de problemas, ¿sí? Entonces, pero el perdido llega hoy llega el perdido y no está bautizado. En un tiempo después, pase 1 año, 2 años, se bautiza. Entonces está mejorando la cosa, ¿no? Vamos a decir que de 2 pasó a 3. Ya está pasando. ¿No? Vamos a ponerlo así como escuela. Y yo lo pongo así como escuela porque soy maestro. Entonces, ya un estudiante de 2 pasa a 3, no estamos mejorando. Estamos mejorando. Me acuerdo una acción del hermano Carlos, allá en Baxter. Llegó un muchacho, tenía su escuela secundaria, estaba en la universidad, era muy alegre, muy contento con la Sagrada Escritura. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.